Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros un libro del cual ya he estado hablando, pero ahora voy a hablar más porque me resulta apasionante y puede que no sea la última vez. Es el libro de Kells o libro de Columba que está en Dublín, en la biblioteca del Trinity College, que es como la Biblioteca Nacional Española y es la joya de la corona. Cada año medio millón de personas lo visita. Es como una Biblia, es una preciosidad, tiene 1200 años, pero lo interesante, que algún día os tengo que hablar también de Beowulf, es que se han hecho esa Biblia, pero sin embargo se ha integrado símbolos, se han fusionado, habría que decirlo, símbolos celtas que son una preciosidad. Y entonces es totalmente como una crónica de la época. Pero ese libro va a pasar por 50.000 vicisitudes, desde un restaurador loco perdido que se dedica a mojar la hoja, lavarla, las desdibuja porque está lleno de miniaturas que se hacen con acuarela. Entonces después las plancha, después las recorta, bueno, hasta yo qué sé, pues cada siglo en el medievo le incorporaban cosas, pues el conde de Londonderry, no sé qué, fulanito de tal incorpora una crónica de la época, ahora os lo contaré un poco más preciso, o sea, pero también tiene su razón de ser, y es porque en esta época los libros no se contemplaban como un monolito, aunque fuera la Virgen María, aunque fuera San José y tal, no se contemplaba como una cosa sola, única, sino una cosa como con un final abierto. Entonces, como era algo con un final abierto, pues yo, fulana de tal, pongo las escrituras de mi casa ahí. Un disparate, pero todavía lo hace más atractivo. O sea, toda la época han dejado ahí como algo que se puede leer ahora. Los ingleses dijeron en el siglo XIX, en la época victoriana, a los británicos que era el libro más antiguo del mundo. No lo es. Pero sí que es cierto que las representaciones de la Virgen María, el niño y tal, sí que son las más antiguas del mundo. Pero sobre todo su encanto, porque este libro está todavía pendiente de interpretación, su fascinación es que mezcla todo lo que es la iconografía celta, los celtic que llaman los ingleses, con lo que es el cristianismo. Bueno, y al libro le pasa de todo. Desde que llegan los vikingos y le arrancan las tapas que tiene oro y piedras preciosas y lo entierran con. O sea, lo meten dentro de la tierra. No sé, de verdad que ese libro no sé ni cómo está vivo, porque desde el primer día sufre montones de vicisitudes que ahora les voy a contar. Bueno, más allá, antes de contaros la historia, os voy a contar un poco la esencia de lo que es el libro, que es más allá de las ilustraciones, el libro de Kells lo que busca es reverenciar a Dios, aleccionar a los fieles, hacer un proselitismo. Pero bueno, tener en cuenta que en esta época la gente era analfabeta y entonces pues había que poner muchas imágenes. De hecho, la pintura, por ejemplo, en España, bueno, no es pintura medieval, sí, depende. Ponen las predelas que son como si fueran el cómic de la historia, para lo cual los creyentes, como llegaban, no le podías poner un texto porque no sabían leer. Entonces lo que hacían era seguir el cómic, que eso también se hace en Etiopía hoy día. Se hacen como cómic para que tú veas la historia, la veas narrada visualmente y es una preciosidad. Lo que pasa que en el libro este de Kells que os voy a contar se supone que hubo tres manos, pero no se sabe con muchísima certeza porque se cree que una sola mano, hay uno que se llama el orfebre y otro que es el ilustrador y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero el orfebre y el no me acuerdo cómo se llama, se supone que puede ser también una misma persona que hacía las caritas y tal. Y sin embargo, el ilustrador es el que hace, perdón, el orfebre es el que hace, porque los celtas eran buenos orfebres, como le pasa también a los escitas, determinados pueblos así más nómadas y tal. Y entonces, pues la simbología que hay toda los retruécanos, pues son todos totalmente celtas y tienen que ver con la orfebrería celta. Y es una preciosidad. Y además lo hace ser único y muy original. Bueno, las representaciones de Jesús, la Virgen, los evangelistas y los arcángeles tienen significado obvio, pero incluso las figuras aparentemente aleatorias ofrecen una lectura también que es bíblica. Pero los animales que a menudo decoran las márgenes de qué preciosidad, cómo lo iluminaron, los espacios en blanco, el restaurador este le dio por meterle, después de plancharlo y lavarlo, qué desastre, le dio por meterle, lavarlo, que está en tinte con acuarela, se cargó muchísimos colores, le dio por meterle retoques con óleo. Bueno,
mm, estas páginas encarnan diferentes nociones cristianas. Bueno, el pavo real, la iconografía simboliza la pureza incorruptible de Jesús. El pez al propio Cristo, que eso es el símbolo que tenían los cristianos en las catacumbas, el pez. Y también el bautismo. Pero lo que distingue este manuscrito de otros es la incorporación de motivos celtas, como os he dicho, de origen totalmente pagano, que no tiene que ver con el cristianismo. Y lo que hace es reinterpretarlo. Por ejemplo, está el trinquel, que es una triada de espirales, y la trinqueta compuesta por tres arcos entrelazados, que eso es celta totalmente, y aquí lo reconvierten en la Santísima Trinidad. Lo apañan totalmente. Bueno, el libro de Kells en Dublín es el manuscrito medieval de estilo celta más apreciado del mundo. Es un bombón, de verdad. Y la biblioteca donde está es una preciosidad también. Además, voy a decir una cosa. Dublín no es Londres. Es mucho más barato y tiene un sabor muy bonito decimonónico. Bueno, sus coloridas páginas, aquí teníamos vuelos. De vez en cuando hay vuelos charter y cosas así, acuerdos. Y entonces ir de mi ciudad allí es barato. Porque como vienen cargados pero se van vacíos. Bueno, sus páginas, que son muy, muy coloridas, atraen a medio millón de visitantes, como os he dicho, anualmente a esta biblioteca del Trinity College. Bueno, los libros sagrados no siempre han sido heraldos de paz. Cuenta la leyenda que un manuscrito de Salmo, tal vez el Katak, que es muy famoso también, que es el segundo salterio en latín más antiguo del mundo, os tengo que hablar un día también de él, cursó el primer lío conocido de copyright a mediados del siglo VI después de Cristo en el condado de Donegal en Irlanda. San Finian, persona Phineas Fogg, tenía bajo su custodia ese ejemplar en la abadía de Móvil y permitió a San Columba, yo digo yo que de ahí debe de venir lo de la Columbia, ¿no? A San Columba que lo copiara. Aquí tuvimos un lío que para qué. No tardó mucho en surgir las fricciones. ¿A quién pertenece la copia? ¿Al dueño del original o al copista? Consultado por esta situación tan, ¿cómo se llama?, tan salomónica, todo este asunto tan espinoso, el rey que tiene un nombre que lo tengo que mirar porque es que se llama Diamarit Mac Servae. Servae es siervo en latín. Bueno, él sentenció a favor de Finian, diciendo el rey, a cada vaca su ternera y a cada libro su copia. Es como el rey David. Bueno, bueno, la Columba, no, como el rey Salomón, la Columba, Columba, lejos de satisfacerse con la sentencia o con el fallo, instigó una revolución que costó 3.000 muertos. 3.000 en una batalla civil de Draenei. Este sangriento balance, pero los dos fueron santos, el Vaticano los hizo santos a los dos. Este balance no impidió que el Vaticano los canonizara a ambos, Vaticano algunas veces también, a ambos clérigos a su muerte, pero tampoco es que no vieran con buenos ojos este tema. De hecho, según la tradición, según no sabemos si la leyenda o la tradición, San Columba lo enviaron a hacer penitencia a Escocia y donde allí fundó una abadía, que es la abadía de Iona, y le dijeron que tenía que salvar tantas almas como gente había muerto. A ver si se aplicaba. Escocia en aquella época debía ser un castigo porque con el frío que hace, yo estuve de vacaciones en verano y no tuvimos que comprar ropa porque hacía más frío que en mi tierra en invierno. Claro, que nosotros estamos al lado de África. Bueno, su misión era salvar tantas almas como las que había condenado a morir. Iona prosperó mucho, como para atraer la codicia de los vikingos. Los vikingos, ya sabéis que los ingleses estuvieron invadidos, los romanos en el siglo IV, los vikingos, los franceses, la batalla de Hastings, yo qué sé. Bueno, estaban los Celtic, los Britons, allí había frisones, normando, yo qué sé, pero bueno, los vikingos al final, los vikingos que ahora se ha mitificado como que son ecologistas, que son, bueno, llegaban, cortaban cabezas, violaban mujeres, quemaban a los niños, en fin, yo no sé, ahora como son países ricos donde estaban los vikingos, pues están inventando un pasado
que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, en fin, no voy a entrar ahí. Que eran muy ecologistas, sí, sí, tan ecologistas. El Señor de los Anillos es porque una Kenninger, de los anillos que robaba, que significaba que había disputado muchas batallas y había robado mucho, ya lo dirás. Bueno, sigamos, yo no tengo manía de vikingo, no me gustan nada. Y las runas eran, aparte de las piedritas que se tiraban, toda la simbología que tenían, toda esta mitificación, eran palabras latinas que copiaban, ¿ves? Que no. Bueno, los escandinavos asaltaron este convento en el 795, en el 802 y en el 806. Pero en la última, la de 806, mataron 68 clérigos y dijeron los clérigos, hola y adiós, porque la abadía se había hecho poderosa. Los vikingos en un momento determinado, bueno, en varios momentos, porque los jefes mandaban, ¿no? Se cristianizaron porque se fascinaron con las misas, les gustaba esa pompa, ese boato, esos rituales, les gustó, les gustó. Pero mientras tanto, cogían a los Celtic, que eran muy poetas, y los raptaban y se los llevaban a Islandia. Islandia es el país del mundo, fueron los que inventaron las Kenningar, los que escribían montones de cantares de gestas, y el lugar del mundo donde más se lee son los irlandeses, que siempre han sido muy buenos artistas y siguen siéndolo. Bueno, algunos de los supervivientes, sigamos con la abadía que se estaba contando, que si no voy a contar las Kenningar y los vikingos. Algunos de los supervivientes, no, es que Inglaterra le pasa como a España, está invadida por media humanidad. En el lenguaje formal tiene un 40% de su lengua, latino, la estructura sobre todo el lenguaje formal, pero después tiene una influencia francesa. Estuvieron los franceses, no sé si 300, creo que 300 años. Entonces, los aristócratas van francés y el pueblo llano inglés. Y después hicieron la revolución de las Vowels en el siglo XV, creo, para intentar unificar ese caos que había lingüístico y crear una lengua normativa que la crearon después de que los españoles. Y lo que pasa es que hicieron una chapuza, porque hay Old English, Medium English, inglés medio, inglés moderno. Y el inglés moderno es como un batiburrillo porque no hay una conexión entre la grafía y los sonidos. Por eso el inglés del siglo XV es más alemán, la gente no lo entiende. Los ingleses actuales no podrían entenderlo. Bueno, que me ponga a hablar de filología inglesa. Pero es por la influencia, pero tiene muchísima influencia francesa y latina. Eh, al, Nos vamos a la abadía, la que ha sido atracada por los vikingos. Algunos de los supervivientes, hartos ya de tanto atraco, se mudaron, se fueron a Irlanda, dijeron hasta luego Luca, y fundaron una nueva comunidad religiosa en Kells. Ya estamos en Kells. En algún momento, en este ajetreado proceso, no se sabe si en Iona o en Kells, no se sabe si en Escocia o en Irlanda, si a finales del siglo VIII o a principios del siglo IX, porque no se sabe, se crearon las páginas de los libros más hermosos de la Edad Media. Mirad, Enrique VIII, cuando surgió el cisma con la Iglesia Católica a raíz de su divorcio, de su mujer, Catalina de Aragón, etcétera, etcétera, mandó quemar todas las bibliotecas de todas las abadías y todos los conventos. Con eso ya os haréis una idea de los bombones y las joyas que quemó. Y bueno, este no lo pillaron pues porque estaría en Irlanda, si no también lo hubieran quemado. El libro de Kells se cargó muchísimos cantares de gestas, entre otros, que se sepa. El libro de Kells, o libro de Columba, como también se le conoce, habría hecho las delicias del santo bibliófilo. Consiste en la recopilación, que ya sabéis que no sabemos si se ha hecho en Escocia o se ha hecho en Irlanda, o a mitad camino en un sitio, entre otros, porque no lo sabemos. Es la recopilación de los evangelios. Yo veo mucha influencia bizantina también en el libro de Kells. Por un lado los celtas, pero por otro lado la Iglesia de Oriente. Están en este libro, el libro de Kells, lo que están son los 4 evangelios, que son 340 hojas, que recientemente se ha dividido en 4 libros para que se pueda manejar bien, se pueda investigar bien y se pueda mostrar bien, profusamente decoradas, que yo no sé ni cómo está vivo después de todas las cosas que le han pasado, con la representación de Jesús, la Virgen y los 4 evangelistas. Bueno, tienen letras ornamentales, animales, pero animales y seres fantásticos, no vayáis a creer que tiene animalillos así tranquilos. Motivos geométricos de origen celta. Esta joya del arte anglo-celta se exhibe en la biblioteca del Trinity College de Dublín, como os he dicho, que es la más grande de Irlanda, que es una preciosidad, que tiene como 250.000 libros antiguos y que cumple el cometido de la Biblioteca Nacional Española. Es igual, es un depósito legal y conservación de ejemplares
ejemplares valiosos, pero además el habitáculo del sitio es bonito a morir. Los recomiendo, que aquí en Europa estamos cerquita, estamos a 3 cuartos de hora de Dublín y además es un sitio muy agradable y los irlandeses son gente muy amable. La sala grande atesora unos 200.000 volúmenes de la colección, que ya sería por sí mismo un atractivo de esta biblioteca, pero con su anaqueles oscuro. Ya os digo que la biblioteca es bonita y de buen gusto. Yo la conozco, sus bustos de filósofos, de escritores, etcétera. Pero después está el libro de Kells, que en sí, que sin la menor duda es la joya de la corona, la que atrae medio millón de visitantes anuales, solamente por verlo, porque está todavía por interpretar. Es un libro confuso porque sale de la fusión de diferentes. Yo digo que para mí tiene mucha influencia bizantina, tiene influencia de los celtas y después de la iglesia inglesa de esta época, de los católicos de esta época. Antes de llegar ahí, el libro sufre peripecias, todas las modificaciones, yo que sé, le arrancan hojas, después hay otros restauradores que le quieren pegar la hoja, ¡uf! Le pasa de todo. Los vikingos, que ya habían atracado Iona y tampoco perdonan Kells, pero el ejemplar sobrevive a sus incursiones. Los anales de Lutzer, que es una crónica medieval en gaélico, que no hay quien lo entienda, mencionan el robo de un lujoso manuscrito. Yo tenía una taberna de irlandeses bajo de casa, cantaban en gaélico y yo decía, madre mía. Bueno, mencionan el robo, estaban borrachísimos y cantaban de bien y bonito baladas. Tanto los vecinos ahí que querían echarlo y a mí me caían de bien y tiraban hasta las 6 de la mañana pegando gritos. Eh, y después, antes de cerrar, cantaban el himno con la mano en el corazón, que no se tenían ya de pie ninguno. Ay, madre mía, ¿por dónde voy yo? Bueno, la crónica esta medieval que os he dicho menciona el robo del lujoso libro de Kells en 1006, que se suele identificar con el libro de Kells. El libro de Kells tenía una tapa que era de oro, piedras preciosas y tal. Y llegaron los vikingos, le arrancaron la tapa y hasta luego, Luca. Los ladrones, poco interesados en el contenido, se quedaron con las cubiertas, con las tapas, que eran de oro y pedrería, y ocultaron el resto en la tierra. Le daba mal rollo robarlo, entonces lo enterraron, así no existe, de donde pudieron rescatar las páginas. Durante la rebelión islandesa, 1614, los altercados entre católicos y protestantes, ya estamos en el siglo XVII, dañaron la iglesia de Kells. 12 años más tarde, Cromwell decidió que Kells, donde estaban en Irlanda, lo empleaba como cuartel general para su caballería. Ahí como caballeriza, para que tuvieran los animalillos. Temiendo por la integridad de la reliquia tan maravillosa, el gobernador en el siglo XIX, en el siglo XVII, perdón, de la ciudad lo envía a Dublín y el obispo Henry Jones la entrega al Trinity College en 1600 y pico, porque ya se estaban viendo que en alguna de esas le pegaban fuego y aquí se acabó lo que se daba. Allí permanece discretamente hasta que el gusto neomedieval del romanticismo dispara la popularidad en el siglo XIX. Es bonito y de buen gusto, ¿eh? La reina Victoria y su marido confirman las guardas del libro en 1849, menos mal, una garantía para que no le pasara nada. Esta rúbrica no es la única alteración memorable, porque le pegaron una firmita allí al libro sagrado. En 1742 se reencuaderna el manuscrito para incorporar una hoja perdida. En 1826, un tonto del bote que se llama George Miller hace una restauración horrorosa, catastrófica, por la que recibe 22 libras y 15 chelines. Miller, que tiene un apellido alemán, lava las páginas y lo que... Miller es molinero, ¿no? Lo que hace es que las páginas se lava unas páginas que estaban escritas a tinta a mano y que estaban llenas de miniaturas con acuarela o watch o lo que fuera, ¿no? Al agua, y entonces las lava con agua, de loco. Y entonces hace que las hojas se encojan y se arruguen. Pero ¿qué es lo que hace? Pues las planchas, y entonces se carga cantidad de semitonos y cantidad de... ¡Bah! ¡Qué chalao! Y después, pero lo que produce dolor de ojos, o sea, lo que hace que sangren los ojos, es que pinta algunos márgenes con óleo en blanco, alterando el color original del pergamino, pero el pecado capital gordo es recortar las hojas para que fueran todas iguales. ¡Oh, qué disparate! Y con el fin de igualar todo y le da como dorado por la parte de fuera de la hoja.
Entonces le pega tijeretazo y se carga muchísimas ilustraciones. Se carga parte, suprime parte de la decoración. Tras nuevas intervenciones en 1874, ya cada uno iba haciendo ahí lo que le daba la gana, 1895 y 1953, se encarga la presentación actual al conservador Roger Powell, que lo que hace es hidratar las páginas con muchísima delicadeza, cuidadosamente, con muchísima minuciosidad, encuaderna cada uno de los 4 evangelios por separado para que pueda facilitar la investigación, la exhibición, etcétera. En el 2000 viaja a Australia el libro de Kells. ¿Qué es lo que le pasa? De la vibración del avión, pues se desprende parcialmente la pintura. Otro disparate. Eh, el pigmento del Evangelio de San Marcos. Es que las cosas tan antiguas no pueden. Por las vibraciones del avión. Además de algunas pérdidas, el manuscrito también ha experimentado adicciones. O sea, que le han puesto cositas. En el siglo XI y XII se le añaden escrituras de propiedad en gaélico. En el siglo XV, un poema satírico, un gracioso, escribió un poema satírico de las tasas de la tierra eclesiales. En el siglo XVI, creáis, que aquí todos le han puesto un tal Gerard Plunkett agrega su nombre en muchas páginas eh, y en otras anotaciones. Más tarde, un tal Ricardus Witt, en vez de Richard, es Richardus, porque se latinizaban los nombres, era más fino. Ahora se anglifican los nombres, ¿no? Te vas por Sudamérica, todo el mundo se llama William Martínez, John Pérez, y yo digo, no se puede llamar Guillermo Martínez y Juan Pérez, no, porque es más fino en inglés. Hace nada era en francés. Más tarde, un tal Richard Gunn, y anteriormente en español y en italiano, incluye una crónica de eventos de los siglos XVI y XVII. Bueno, el primer conde de Londonderry deja su autógrafo, porque ahí todo el mundo tocaba, y el arqueólogo y entomólogo John Westwood, su monograma. Tenían la manita larguita. Por vandálicas que puedan resultar las intervenciones, hay que tener en cuenta que como el libro de Kells, nunca fue concebido como un monolito, siempre es concebido como una especie de obra abierta, como un proyecto, no, nunca fue un proyecto monolítico. Eso lo dicho que se ve yo qué sé, en el mismo Cid, tuvo muchas manos que le añadieron cosas, yo qué sé, la Celestina, hasta que lo coge Roja, ha tenido un montón de autores. El libro no se veía como una cosa cerrada, sino una cosa que otro modificaba, que no tenía problema de copyright. Pero para los copistas medievales, añadir, corregir, reaprovechar, reciclar, transformar, era algo habitual en un mundo en el que el pergamino no era muy abundante, que digamos escaseaba. Algunas tintas, la tinta costaba fortuna y los libros eran objetos de lujo elaborados, solamente eran para los nobles y reelaborados por la iglesia, como esto, con muchísima minuciosidad. Se cree que en la elaboración de los evangelios, hay 4 evangelios, textos e índices preliminares, participan 4 escribas que trabajan sin un plan previo, coherente. Bueno, a mí eso me hace mucha gracia, lo de coherente en el mundo del arte no existió nunca. Probablemente son momentos distintos de la historia, porque son muy distintas las cosas. Bueno, en cuanto a los miniaturistas, la historiadora del arte, François Henry, identifica varias manos, 3 manos. A distintos anónimos, los que denomina el orfebre, como he dicho antes, el retratista y el ilustrador. El retratista y el ilustrador, hay investigadores que dicen que una sola persona. Todo esto son hipótesis, que todo parecido con la realidad es un intento de racionalización. Bueno, al orfebre, como íbamos diciendo, se le atribuyen los diseños geométricos. Todo esto lo he puesto en el blog y os va a encantar. Los diseños geométricos de páginas como la cruz de 8 círculos, el monograma. Esa cruz de 8 círculos está también en la iglesia bizantina. El monograma Chirro, que recuerda el trabajo metalúrgico de tradición celta. Su uso de azul plateado y el amarillo dorado acentúan la semejanza de estos diseños con la orfebrería medieval, pero no se utilizan láminas de oro, pero son muy hábiles la gente que pinta allí, entonces te da la sensación de que está dorado, que no está dorado, incluso después de haberlos lavado y planchado con agua. No se utilizan láminas de oro de plata, su brillo es producto de la habilidad de los artistas con pigmento y pincel. Bueno, el retratista habría pintado la figura a toda página,
de Jesucristo, San Mateo, San Marcos, San Juan, Evangelista, etcétera. La Virgen y el Niño, las escenas narrativas, las tentaciones, Cristo en el, ¿cómo se llama? En el Huerto de los Olivos, etcétera. O sea, hay más. Todo esto sería obra del ilustrador. Otros estudiosos consideran que el retratista y el ilustrador es la misma mano. Yo sí que lo sabría, porque se llama caligrafía. Cuando dibujamos hacemos caligrafía. Y tú sabes cuál es la misma caligrafía en un dibujo de una persona y de otro, aunque haya evolucionado. Bueno, la hipótesis sigue abierta. Es un libro que está pendiente de estudio. Tampoco se sabe si los encargados de la ornamentación escribieron los textos o hubo, digamos, división de tareas, que eso se hacía en Francia, que eran muy iluministas en el medievo. El libro de Kells no es el libro conservado más antiguo del mundo, como os he dicho, que sí, los británicos dicen erróneamente en el siglo XIX que era el libro más antiguo del mundo, no lo es, aunque sí contiene miniaturas de la Virgen María, la más antigua de Occidente. Su factura es desigual, con páginas muy, muy sofisticadas y otras que dejan que desear. Pero que había días, no podían ser geniales de lunes a domingo. No cabe duda que pero tiene muchísima fascinación, es un libro que enamora. Incluso enamora aunque no lo vea, porque es súper original y es raruno. Y se ha mantenido intacto durante 1200 años, indiferente a robos, incursiones, guerras, intervenciones, añadidos, lavados, planchados, cambios de gusto y giros políticos. Sus páginas todavía guardan muchos misterios por desvelar. Y espero que os haya gustado, que si podéis vayáis a Dublín, a la biblioteca del Trinity College, lo veáis, porque merece la pena, de verdad. Bye.